Siguiente invitado es Alfonso Fraguela González, abogado, periodista. Pero, pues, hace unos días, Alfonso, estuvimos hablando del caso de los jueces de paz, uno de los grandes desastres a la que tienen que acudir la mayoría de los panameños. Pues, gente que ha quedado, que no tiene clara cuál es su rol dentro del engranaje judicial nacional y que tú ponías el dedo sobre la llaga. Bienvenido como siempre a Next Noticias y como siempre un placer tenerte aquí, don Alfonso Fraguela. Gracias, Fernando, un verdadero placer la oportunidad que me brindas y saludo pues obviamente a toda la fina audiencia de Next TV. Sobre los jueces de paz, nacieron chuecos, se ha ido deformando la ley que los creó. ¿Qué ha pasado? Porque pues, antes los corregidores por lo menos resolvían, pero estos de encima dejan todo como sin casos, sin decisiones claras. Mira, lo que has señalado ha sido el malestar cotidiano de todos los profesionales del derecho que de una u otra manera tienen que recurrir a la justicia comunitaria de paz como un mecanismo alterno desde el momento en que esta ley es creada, que fue en el 2016 a través de la ley 16 y regulada a través del decreto ejecutivo 205 del 2018. Como bien señalas, la figura tradicional eran los jueces, los corregidores, quienes ejercían, obviamente, en base a sus competencias, determinados casos eran resueltos y eran resueltos de manera oportuna. Había algunos casos donde estas personas que ocupaban el cargo de corregidores tenían una experiencia que de acuerdo al código administrativo que los regulaba, que protegía esta figura, definitivamente lo hacían por su experiencia en conocimientos legales. Algunos tenían que tener como mínimo estar en tercer año en la Facultad de Derecho, donde suponía que ya tenían una experiencia, un análisis jurídico, una visión un poco más clara de lo que es la justicia desde lo más básico, que eso es lo que prácticamente es la competencia de los jueces de paz hoy día y de lo que eran los corregidores en su momento y jueces nocturnos. Lo que ocurre en estos momentos ha generado prácticamente el estancamiento de esta figura, de esta institución, y donde obviamente el común de los ciudadanos recurre a ellas a solucionar problemas de pensiones de alimentos, de un tema, una diferencia con un vecino por un muro, porque resulta que el alero de la casa de al lado está cayendo en mi casa y me está afectando. Ese tipo de problemas. Creo que ¿qué es lo que ocurre o qué nos lleva a que esto se haya estancado? Que Panamá se ha profesionalizado en copiar sistemas de otros países que han tenido resultados positivos, porque ellos sí han edificado y han construido en base a un presupuesto, han preparado para aprobar ese tipo de leyes. En Panamá no. En Panamá le dicen, bueno, ya hoy, así fue como ocurrió, ya hoy no vas a ser corregidor, ahora te vas a llamar juez de paz. Entonces, sin los recursos económicos, con el mismo personal que tenías, donde las personas pues obviamente sienten que lo único que han tratado de hacer ha sido cambiarle el nombre. Entonces, esta figura no ha venido a suplir la necesidad de la población ni a solucionar los problemas. Porque obviamente en el tema de la justicia de paz, cuando el corregidor en su momento ejecutaba una actuación, ahí tenía pues obviamente que recurrir en las instancias superiores que era la alcaldía. Ahora no. Ahora te mandan una serie de boletas y lo que se está amparado en una supuesta mediación o conciliación con el resto de las personas, resulta que eso se va dilatando, se va postergando, como bien ha señalado, y se dan fallos que prácticamente son absurdos o de pronto simple y llanamente pelotean los casos y dilatan. Vamos a practicar prueba en un año, no sé si en un año los dos vecinos se agarraron y se entraron a golpe o la situación trasciende y queda en una fiscalía o un ministerio público. Pero es Y que no esa es eres la el falla primero, que ha enfrentado. Alfonso, porque nosotros hemos tenido aquí en el noticiero recurrente a Jaime Sánchez, quien fue corregidor, fue jefe de corregidores, y dice, esta ley es un desastre. Sí, Así es. y el gran problema es que fue redactada casi en piedra, porque no puede ser que algo que no está funcionando ya con más de 10 años de funcionamiento no haya quien la revise. Esto ha obligado, Fernando, a que inclusive el Ministerio de Gobierno y Justicia, al igual que la intervención del Defensor del Pueblo, que debo destacarla y aplaudirla,
está tratando de recomponer o de modificar, preparar un proyecto, un anteproyecto de ley que modifique la ley 16 del 2016 que regula o que mejor dicho, que instituye la figura del juez de paz. Ahora veamos cómo queda esa figura cuando entra a la asamblea y en la asamblea los diputados empiezan a agregarle algunos elementos en base a su facultad constitucional para legislar y de pronto puedan llegar a inclusive a deformar el trabajo que Sí. hicieron en su momento el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Gobierno y Justicia tratando de buscar una solución y hacer mucho más funcional esta institución. ¿Qué crees que debe modificarse urgentemente en esta ley de los jueces de paz? Darles ya Mira, valor yo, coercitivo, convertirlos en que tomen una decisión rápida, que es lo que uno va a buscar a lo mejor una corregiduría, un juzgado de paz, como le llaman ahora. Mira, yo me inclinaría una tendencia, unas voces que recomendaban que eso fuera adscrito al ministerio, al órgano judicial. Es decir, sacarlo El de los problema alcaldes, sacarlo del ámbito alcaldicio. sacarlo de esa esfera y llevarlo al órgano judicial para que el órgano judicial asumiera ese rol y fuera como una especie de jueces evidentemente inferiores a los jueces municipales, pero que estuviera dentro de la estructura y que dentro de esa estructura obviamente deberían cumplir con los requisitos mínimos para tener a una persona que fuera idónea, una persona que tuviera las capacidades de tomar determinaciones y no que llegue a un puesto pensando que cuando se acabe el periodo, esa persona dice, yo tengo que quedarme bien con todo el mundo porque yo quiero aspirar a ser representante de corregimiento, quiero ser diputado. Entonces las personas tratan de no pelearse con nadie y lo que hace es entorpecer porque al final no se toman determinaciones porque la función de ellos es dirimir conflictos de personas que consideran que sus derechos se están viendo afectados. Claro. En ese nivel, en lo más básico de la sociedad. Entonces, el problema es que cuando se habla de incorporar al órgano judicial los jueces de paz, el gran problema que volvemos a tener es el tema de los recursos económicos. Claro. Porque tú vas a una corregidura, a una casa de paz comunitaria y te encuentras, algunas están un poquito mejor, pero hay otras que parecieran que hubiese sido objeto de un ataque bélico, Pero están Alfonso, hecho un desastre. pero digo, en el ámbito alcaldicio no es que sean unos juzgados que parecen de una corte inglesa. Es decir, si uno va a la Por mayor parte de supuesto. los juzgados de paz, parecen unos verdaderos cuchitriles. Es que son unos cuchitriles, tú lo has dicho, yo por eso te digo que pareciera como que hubiese pasado un tornado, hubiese estado en algún ataque bélico en Europa, una situación así, porque realmente es lamentable. Entonces tú tienes que capacitar al personal. Hay personas que ocupan el cargo de secretarios que son personas que han trabajado durante años, pero no tienen ningún tipo de experiencia, solamente, bueno, yo estaba aquí, tomo nota y asigno las citas para la audiencia y el juez se mete allá adentro, el juez de paz y cierra ahí, bueno, vamos a postergar esto, vamos a abrir un periodo. ¿Cuándo es el calendario? Entonces, el problema es que se van acumulando los casos, no hay solución, entonces al final el juez de paz nunca termina de resolver los problemas de una manera tajante. Porque entonces esto se Claro. va efectivamente ante una junta de apelaciones que evidentemente está conformada por otros jueces de paz de otras circunscripciones vecinas que son los que tienen que resolver o ver el caso que quizás en un momento dado falló este juez y que obviamente una de las partes considera que se le ha violado el derecho. Entonces Claro. sentimos que el problema que tenemos aquí realmente, Fernando, es que no hay una voluntad, no hay una intención de solucionar este problema. Y la única forma es dotarlo de los recursos porque si le vas a atribuir al órgano judicial la figura de la justicia de paz comunitaria, tienes que darle los recursos para eso, que puedan establecerse unas instalaciones amigables, que puedan recibir a las personas, no que te atiendan a través de una puerta y como estamos en pandemia, todo el mundo lo tiran afuera y la gente debajo del sol o debajo de la lluvia esperando que los atiendan. Sí. Eso no puede ser porque la justicia debe cumplir precisamente lo que esos principios constitucionales que debe ser gratuita, expedita e ininterrumpida. Pero hay eso algo, debe ser a nivel nacional. hay algo, Alfonso, que ¿quién es el jefe de los jueces de paz? Sí, porque al final quedan en una especie de limbo que nadie sabe en qué acudir si tienes un pésimo juez de paz en un lugar. Ese es el gran problema que hay. Hay una comisión que se crea donde las personas se supone que pasaron por unos cursillos de mediación y de conciliación, pero al final esa es la gran laguna. ¿Quién es el superior jerárquico?
Sí, Entonces, como no se ha logrado concretar quién es el superior jerárquico que pueda tomar determinaciones y decirle, ven acá, tú tienes que mantener una estadística y esto yo quiero que cada casa de paz comunitaria se maneje como un reloj suizo, con la precisión, cada caso tan resuelve. Entonces, saliendo, para eso se busca la oralidad, y eso es lo que se busca en estos tipos de procesos. Una de las cualidades precisas de la casa de paz comunitaria es la oralidad, y segundo, que debe ser expedito. claro. Cuando tú terminas, salvo que, claro, se tenga que practicar pruebas, pero al final debería resolverse de manera inmediata o de manera temporal, que es también uno de los principales problemas, porque las personas van a la audiencia, salen con el mismo problema, se va a practicar pruebas, comienzan las actuaciones dilatorias, en un momento dado se presenta algún tipo de amparo, algún tipo de recusación y dale, y esto continúa, y cuando vas a ver el problema que era simple y llanamente que la persona se tomó unos cuantos centímetros del terreno del vecino, termina en una pelea a muerte entre el vecino y el hombre, hasta que entre los vecinos, porque pues obviamente el juez de paz no logró hacer lo que debió haber hecho, y para lo cual está facultado por la ley. Bueno, el problema es que no se ve ni siquiera en el ambiente alguien que vaya a tratar de reformar o de enderezar el desastre que son los jueces de paz para la mayoría de los que han caído en manos de ellos. Ese es uno de los principales problemas. Sin embargo, me parece que el reto que ha señalado el defensor del pueblo conjuntamente con el Ministerio de Gobierno y Justicia, esperamos que esto tenga algún tipo de efecto y que no quede solamente en un mero hecho de una intención o de una buena intención, sino que vaya a la Asamblea y pedirle a los diputados que sean conscientes que este tipo de normas va a solucionar a sus comunidades, porque el otro problema también es que muchos de ellos pensarán en su reelección y van a decir, no, yo no quiero crear una institución que lo que me va a crear es arrestarme votos, porque esos Claro. son los problemas que enfrentamos. Cuando hay un fin o un objetivo posterior de este tipo de actuaciones, la gente dice, aquí puedo tener daños colaterales, diciendo, bueno, si yo modifico esta ley y le doy todos los poderes al juez de paz, esta persona mañana pasado me puede crear problemas en una aspiración a una reelección para un cargo público, o de pronto el propio corregidor está pensando, yo voy a quedarme aquí tranquilo, cobro los 14 y los 29, y entonces yo voy a ver si de pronto quedo bien con todo el mundo y me perfilo como candidato a representante en el próximo periodo. Ese es el problema que estamos enfrentando. Bueno, don Alfonso Fraguela, vamos a ver si esto sirve como un campanazo, pues para demostrarles o ese grito que es el grito de la comunidad. Esta ley de los jueces de paz ha sido un verdadero desastre y ha provocado más males de los que prometía solucionar cuando se hizo en su momento. Exactamente. Muchas gracias, Fernando, por la A ti, oportunidad. hombre. Ha salido a ti y a todos los amigos televidentes. Muchas gracias, Alfonso.